Bueno, vamos a continuar con la clase número 5. Entonces, nos quedamos en esta parte donde decíamos que recordar que términos como manantial nuclear, eléctrico, químico, etcétera, no aparecen porque no se han considerado estas formas de energía, pero simplemente habría que añadir estos términos en el segundo miembro de las ecuaciones 15, 16, 17 y 18, que son las que están ahí. Ok, y ya estas ecuaciones son muy particulares. En el caso, algunas, por ejemplo, se utilizan en un sólido. Esta parte se utiliza mucho en conducción. Todavía esta la podemos simplificar más si es un estado estacionario donde no hay variación de temperatura con respecto del tiempo. Nada más nos queda esto igual a cero, ¿no? Entonces, esas ecuaciones que más o menos aquí está eh, un desarrollo de encontrarlas. Aquí están de forma simplificada y aquí de forma más generalizada. Están en el libro del BER, Fenómeno de Transporte. Aquí están en la página 1010, es el libro que yo les pasé, de esa versión del libro. Está en la página 1010, la tabla 10.2-2. Viene para los tres tipos de coordenadas, porque nosotros nada más ahí trabajamos con coordenadas rectangulares esa expresión, pero se puede hacer lo mismo para obtener coordenadas cilíndricas o esféricas, o en su caso, muchas veces lo que se hace, ya habíamos comentado, que es estas rectangulares, hacemos un cambio de variable a estas cilíndricas, ¿no? Pero bueno, aquí ya están las expresiones. Esta es muy generalizada, que a veces no se utiliza tanto. Es como la ecuación de movimiento general también, pero que no se utiliza tanto, se utiliza más la de Navier-Stokes, en los cuales se utiliza viscosidad y densidad constante. Cuando ya hacemos esa parte particular, entonces son más usadas esta otra tabla que es la 10.2-3, de la página 1011 ya nos dice aquí algunas cosas particulares, ¿no? Entre ellas que son para fluidos newtonianos, por lo tanto viscosidad constante y también densidad y K constante se van a considerar para este tipo de ecuaciones, para estas ecuaciones que están acá. Y dice, obsérvese que la constancia de ρ, o sea, de densidad, implica que CB es igual a CP, ¿no? Entonces, eh, aplicando eso, por ahí ya lo habíamos visto que esta K es constante, entonces sale estos que son parciales de Q con respecto de X, Y, Z, si metemos ahí la ley de Fourier, que Q es igual a menos K diferencial de T con respecto de cada una de estas coordenadas X, Y, Z. Había un signo menos, con el menos de la ecuación de Fourier se me hace aquí más. Y aquí se mete toda la parte del fluido newtoniano, ¿no? Ok, entonces tenemos para coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas, ¿no? Si se fijan, esta de aquí es, podríamos decir que la que vimos por acá muy general. Esta de acá, ¿no? Estas de acá. Esta de aquí más o menos. ¿Ok? La ecuación 4 de acá es esta de acá. Entonces, ok, esa es muy generalizada.
Y bueno, está un poquito diferente por la forma en que la escribimos, pero al final es la misma, ya general. Básicamente aquí ya está desarrollada la derivada sustancial, que es toda esta parte, y como este, aquí todavía no generalizamos, pues tenemos así como Q. Perdón, no particularizamos, aquí está más generalizada. O sea, aquí no estamos considerando que la K sea constante que va acá, etcétera, ¿no? Aquí todo puede variar en esta. Y en la otra ya es más particular. Esta ya es más práctica y ya es una de las particularidades que vimos más adelante, ¿no? Para llegar a la expresión de general, pero en función de la temperatura, ¿no? Que esta, por ejemplo, de acá, prácticamente es nada más que aquí está simplificado. Estos nablas están simplificados. Esto de aquí, que es todo esto, pero en la ecuación de energía de la tabla 10-11 es la misma, ¿no? Es esta, pero aquí está todo desarrollado, ¿no? Los nablas están desarrollados. Entonces, para coordenadas rectangulares que trabajamos, aquí también nos las ponen en coordenadas cilíndricas y esféricas. Entonces, todo el rollo de deducciones para llegar a alguna de estas expresiones. Después quizás podríamos hacer un poco de trabajo para llegar quizás a alguna parte de esto, haciendo un cambio de coordenadas para que vieran eso. Yo creo que aquí no lo vamos a hacer. Comúnmente eso en fenómenos de transporte es de ley, ¿no? Que tienen que hacer algo de eso. A menos cuando yo les he dado el curso. Y ya les había comentado que es un poco más explícita la forma en el desarrollo que hicimos rapidísimo, pues allá sí lo van haciendo más lento, ¿no? Es parte de más del trabajo ahí de esa materia, estar trabajando. Ya les comentabas que este tema está repetido, entonces en teoría este es un repaso, pero pues aprovechando que lo tenemos ahí y ahora pues para qué nos sirve, ¿no? Entonces les voy a dejar a la tarea, la primera tarea. Entonces, es un problema que dice pared plana con fuente de calor. Estoy usando una pared plana para que usen coordenadas cartesianas. Aquí nos dice, considérese la pared plana con fuente de calor. Aquí le llaman famoso manantial. Ya chequé por qué usan la S de esta S, manantial eléctrico S, porque manantial o fuente, creo que la traducción sería mejor, al menos aquí en México, como fuente, ¿no? Es como que el equivalente source significa manantial o fuente. Es una fuente de calor, en este caso le llama manantial eléctrico. Entonces, vamos para allá. Dice, considérese la pared plana con fuente de calor manantial calorífico de origen eléctrico distribuida de forma uniforme que se muestra en la figura. El espesor de la pared en la dirección X es 2L y se supone que las dimensiones de las otras direcciones son bastante grandes como para que el flujo de calor pueda considerarse unidimensional. El calor generado por unidad de volumen en el manantial es SE, porque es un manantial eléctrico,
o una fuente eléctrica y suponemos que en la conductividad térmica, perdón, suponemos que la conductividad térmica no varía con la temperatura. Estas condiciones pueden producirse en una situación práctica haciendo pasar una corriente a través de un material conductor eléctrico. Es lo que nos dicen. Vamos a suponer que tenemos es como que tenemos esta es una placa metálica y esta es otra, y en medio otra muy delgadita. O sea que está dividido esto en dos, por otra muy delgadita, pero en esa delgadita yo le voy a pasar una corriente eléctrica, es un conductor, pero sabemos que cualquier conductor al pasar una corriente eléctrica genera una resistencia, por muy buen conductor que sea. Y esa resistencia lo que va a causar es que se genere calor, que pasa, por ejemplo, en los incendios de tipo eléctrico, cuando cargamos mucho una línea que pasa mucha energía más de la que está diseñado el cable, se calienta tanto que puede generar un incendio, ¿no? Entonces, aquí, para tener una idea, esta placa de en medio es el conductor y estas otras partes de acá son otras como placas metálicas donde se va a transferir ese calor. Por supuesto, si aquí en medio, esta placa de en medio está generando calor, ese calor, ahí vamos a tener una temperatura T0 mayor, ¿no? Que la temperatura aquí, que le llaman de la pared, esta pared externa, de la parte de afuera, la parte de adentro donde está la placa, donde está pasando la corriente eléctrica, vamos a tener que esté cero. Entonces voy a tener una temperatura T0 mayor a TW. Esta TW puede ser la temperatura que esté al medio ambiente, por poner un ejemplo. Entonces esta TW estaría a una temperatura y esta T0 estaría a una temperatura mayor. Esta T0 estaría a una temperatura mayor que TW. Entonces necesitamos ver cómo va variando, por supuesto, esta temperatura a través de esta placa. Va a ir disminuyendo hasta una TW. Aquí poner un perfil más o menos como una curvita, no sé, dependiendo de la velocidad puede ser quizás un perfil como una recta que vaya disminuyendo en forma lineal o en forma así de curva. Entonces, nosotros queremos una ecuación que nos dé cómo varía la temperatura. Esa mi variable va a ser T. Esa va a ser una función de X. Esto es un repaso, tuvieron que hacer balances más o menos de este tipo, cuando menos en momento, pero esperaría que en calor hicieron algo. Entonces queremos una función, ¿cómo es la variación? O sea, esa función me va a dar si es una curva, una recta, etcétera. ¿Cómo varía la temperatura en función de X? También lo puedo poner así. T va a ser una función de X. Ok, T va a ser igual a una función de X. ¿Cómo es esa función? No lo sé, es lo que vamos a ver. Y por lo que estoy poniendo aquí, básicamente eso lo puedo hacer de x0 perdón, de x0 hasta x. Aquí este espesor vale L, entonces aquí en TWX es igual a L, ¿no? Y aquí vamos a partir de que X, yo voy a llamar mi coordenada X, que viene hacia acá, mi coordenada X, que viene hacia acá, y que parte de la mitad a un valor de que le voy a llamar 0, y al valor acá le voy a llamar que vale L, que es porque este tiene 2L de espesor y estamos considerando que son iguales, ¿no? Ambos espesores.
Consideren eso, que el espesor de este lado es igual. Entonces, el perfil que tengamos de este lado va a ser igual al perfil que tengamos de este lado. Entonces, no necesitamos resolver los dos, con que resolvamos de aquí a acá, de aquí a acá, ya tenemos resuelto el otro lado, ¿no? Entonces, pueden checar que esas son las condiciones fronteras. Las fronteras son los extremos, las fronteras, ¿verdad? De mi problema físico. O sea, un extremo, una frontera, está de este lado y la otra está de este lado. Una es a x igual a 0. Tengo mi temperatura vale T0 y a x igual con L, mi temperatura vale TW. No sé los valores, pero sí sé que T0 es mayor que TW. Y entonces la transferencia de calor va a ser en esta dirección, ¿no? De una temperatura mayor a una temperatura menor. Entonces, dos incisos, si se utiliza la técnica de balance de envolvente para encontrar la expresión que nos dé el perfil de temperatura, otra vez aquí dice T en función de X en estado estacionario. Entonces, pues, tienen que hacer un balance, ¿se acuerdan del balance? Va a ser un balance de calor, y los balances, ustedes ya llevaron balance de materia, dice que lo que, bueno, yo me lo sé así, lo que se acumula es igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera. Ojo con este término de generación, porque aquí este término a veces es más general, no tanto como una generación, sino puede ser generación como está ahí, pero si es una desaparición, en lugar de generación, desaparición toma un valor negativo, ¿no? Si es una desaparición, si es una generación, pues estamos generando aquí, en este caso, calor. Y esto lo aplicamos mucho en balance de materia, sobre todo en reactores, porque en los procesos donde no hay reacciones, pues no hay generación, ¿no? ¿Se acuerdan que dicen la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? El problema es que cuando trabajamos con reactores, trabajamos comúnmente con moles, y los moles sí se pueden generar, aunque la materia en sí no, la masa sigue siendo constante, pero yo puedo decir que carbono más oxígeno da igual a CO2, ¿no? Aquí yo diría, si en un reactor meto aquí una mol de carbono y una mol de oxígeno, meto 2 moles, pasan a través del reactor y sale nada más una mol, o sea, desapareció una mol ahí. Pero en masa, la masa que entra acá es la misma que la que sale. Pero como trabajamos luego con moles, porque es más práctico en reactores, pues sí tenemos que meter aquí, si este término G en este caso está desapareciendo, ¿no? Sería un término de desaparición. En el caso, estos casos de calor, más bien son generación, en este caso sí se está generando calor. Ojo, también la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces hicimos, ¿por qué se genera? Porque no estamos haciendo un balance de energía general, nada más de calor. Y ese calor se está generando porque hay un cambio, según la primera ley, y el estudio de la termodinámica, que estudia un cambio de energía a otro tipo de energía, de un tipo de energía a otro tipo. En este caso, si dicen que es un manantial eléctrico, es porque nosotros tenemos una corriente eléctrica y esa parte de esa corriente eléctrica, de esa energía, se va a transformar a calor. Además, seguirá pasando aquí como energía eléctrica. Pero ya en el balance total, la energía total va a ser la energía que entra y la de salida va a ser la energía eléctrica que sale. Bueno, de entrada sería la energía eléctrica que entra y sería igual a la energía que sale más el calor generado, ¿no? Ya en el otro extremo ya no va a salir la misma cantidad de energía eléctrica porque parte se convirtió en calor, ¿no? En estado estacionario, ¿ok?
Y bueno, en nuestro caso aquí lo generalicé como un estado no estacionario, por eso está este término de que se acumula, ¿no? Como yo les decía, me gusta más el término de este, de acumulación, trabajarlo como velocidad de acumulación. Así que cualquier cuestión de velocidad metemos la derivada con respecto del tiempo. Pues si es de calor, pues le ponemos de Q, pero sabemos que el calor no se puede acumular, ¿no? Porque el calor nada más es una energía en tránsito, entonces lo que en realidad se está acumulando es la energía interna, ¿no? No tanto acumulando, está aumentando, ¿no? Por así decirlo, esta U. Entonces, en este caso, bueno, más adelante, yo espero que ya hayan visto esto, pero no estoy seguro, entonces por eso se los comento. Vamos a hacer algún balance así que no se preocupen. Ahí viene en la parte de conducción. Y en este caso entonces, este término de acumulación va a valer cero. ¿Por qué? Porque eso es cuando es en estado no estacionario, pero en nuestro caso nos están diciendo que hagamos el balance en estado estacionario. Por lo tanto, no hay variación con respecto del tiempo, pero pues sí va a haber una entrada, una salida y un término de generación en mi balance, ¿no? Entonces, tienen que hacer este es el típico problema de que le llaman balance de envolvente. No sé por qué, pero envolvente es porque antes de eso, me están diciendo que considere que esta placa, a, a, aunque aquí la veo yo muy ancha, aún así también que tiene otra en medio, todas son muy delgadas, de manera que son tan delgadas que prácticamente por aquí va a haber transferencia de calor por estas partes, pero muy poca, casi nada comparada con esta que es un área mucho mayor, que esta área es W multiplicada por A. Esta área. Entonces, ¿qué consideremos? Que aquí vamos a despreciar esa transferencia de calor, por lo tanto, el calor va a estar saliendo por esta cara y por lo tanto el calor se va a transferir en esta dirección, ¿no? Se va a generar aquí en el centro porque aquí está la placa que conduce electricidad y ahí la resistencia que presenta esa placa al paso de electricidad va a generar calor y ese calor va a salir hacia esta dirección por toda esta área, ¿no? Por toda esta área que es A por W, ¿no? Y entonces, comúnmente lo que se hace, tomamos una parte diferencial, así muy pequeña aquí en medio, quedan todas chuecas, pero bueno, poniendo que estas son así rectas, y aquí, esta distancia de aquí a acá es un elemento diferencial delta, tan pequeño que es delta X, ¿no? Porque estamos utilizando la variable X. Entonces simplemente hay que hacer un balance. El calor que entra sobre esa, ojo que esto va a ser toda como una plaquita muy pequeñita con un espesor delta X, ¿no? A través de esa plaquita, yo voy a decir que el calor que entra, el calor que entra viene de aquí, ¿no? Que se está generando aquí y luego que sale, ok, va a salir después de ese elemento diferencial una cantidad de calor, o sea, va a tener un Q que entra y luego va a salir Q que sale, ¿no? Pero esta que entra, me conviene más decir que entra en un punto en X. Vamos a suponer que este elemento diferencial lo voy a hacer así bien grandote. Y entra, esta es una placa muy pequeña, un elemento diferencial en medio que estoy usando. Entonces, yo voy a decir que ese Q que entra, en lugar de ponerle Q que aquí como una E, voy a decir que entra en un punto X. Y este espesor, que aquí me salió todo chueco, ¿eh? Pero
este espesor de aquí, todo este espesor vale delta X. Y aquí entonces va a salir este Q, va a entrar en esta placa en X y va a salir voy a cambiar entonces esto de acá, Q que entra en X y sale en X más delta X. Ok, acuérdense que ya les comenté les comenté que el balance, ¿no? ¿Qué decíamos que era? ¿Cómo nos queda lo que entra menos lo que sale? Aquí está Q que entra menos Q que sale. Y eso es lo que se acumula más lo que se genera, ¿no? Ok. Entonces, mi término que se genera, pues por ahí le llaman S, que es el manantial eléctrico que está generando calor. Y eso es igual a lo que se acumula, pero quedamos que no se acumula nada porque estamos en estado estacionario. Entonces, básicamente ya les hice el balance. Pero ojo, este es un balance de calor, de flujo de calor, no de flux. Y esto es flux. Este flux, acuérdense que tiene dimensiones de energía sobre área, tiempo. Y yo nada más voy a trabajar con el flujo, o sea, esto, y entonces el área la tengo que quitar. Entonces, para quitar el área, este Q lo tengo que multiplicar por el área de transferencia, que ya vimos que se va a transferir en toda esta área, ¿no? Que es lado por lado, ¿no? Que es A por W. Entonces, A por W, A por W. Y este SE, ya lo borré. El mismo problema me dice que SE dice que es por unidad de volumen. Este está dividido entre el volumen, o sea, es energía, tiempo, unidad de volumen. Entonces, para que me quede nada más en unidades de energía sobre tiempo, igual que los otros términos, hay que multiplicar por el volumen del elemento diferencial que estamos trabajando, ¿no? Acá. Pero el elemento diferencial, que es esa parte chiquita acá, que vale delta X, va a tener, el volumen va a ser igual lado por lado, o sea, A por W, por el otro lado que va a ser delta X, ¿no? Y con eso, después lo que hay que hacer es sacar el límite cuando delta X tiende a cero, dividir todo eso entre, pues, básicamente, delta X, y quizás quieran quitar alguna, por ejemplo, A por W, entre A por W, si es que quieren, ¿no? Si no, no. Pero sí, es dividirlo entre delta X, cuando delta X tiende a cero, y esto me va a generar una derivada, ¿no? Como lo que hicimos en la deducción. Yo espero que esto que le estoy explicando, los fenómenos de transporte, esto comúnmente ya no lo explico acá, pero no lo sé. Si lo vieron, entonces es simplemente un repaso. Eso es lo que tienen que hacer, y luego simplemente, ya que tengan esa ecuación diferencial, hay que resolverla con sus condiciones frontera, integrarla, ¿no? Integrar esa ecuación diferencial. Si tienen dudas, por ahí en la sección que tenemos en vivo lo comentamos. Y luego dice, utilice la ecuación general de energía en función de la temperatura dada abajo, dice, para encontrar la ecuación diferencial encontrada por medio del balance de envolvente. Aquí es envolvente, dice envolvente, envolvente. Se me patrapeó aquí las letras. Es el balance de envolvente en el inciso A. Consejo dice, debe eliminar los términos de las variables y fenómenos que no participan en la ecuación general de energía.
¿Por qué dice dada abajo? Porque aquí se las doy, la misma que les puse de estas de ver completas, aquí ya nada más estamos en coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que se hizo aquí con el balance que le estaba explicando, va a llegar a una ecuación diferencial. Entonces, esa en el inciso A aparte la tienen que resolver para que busquen una función de cómo varía T con respecto a X, temperatura con respecto de esta distancia X. En el inciso B es volver a llegar a esa expresión, pero ahora para que vean la practicidad de llegar a estas expresiones, o sea, toda la deducción que se hace y, por ejemplo, ya los casos particulares con K constante, el problema me está diciendo que esta K conductividad, esta K es constante. Ya vimos que esto de ley de Fourier se convirtió en la segunda de T con respecto de X. Y entonces también podemos llegar a resolver ese problema, o sea, resolver hasta la parte de encontrar la ecuación diferencial utilizando simplemente estas expresiones. O sea, si yo tuviera yo aquí en lugar de esto, a veces les gusta mucho poner el conductor típico de electricidad es como un cilindro, el cable es como un cilindro, entonces utilizamos un cilindro, un elemento diferencial así como una donita, es mi elemento diferencial, que será un delta R en lugar del delta X de acá. Y entonces estaríamos yendo, si fuera más o menos el mismo problema, pero en lugar de ser una placa así plana, fuera un cilíndrica, nos iríamos a estas mismas ecuaciones, pero en coordenadas cilíndricas, ¿no? Y ahora si trabajáramos con una esfera, nos iríamos a coordenadas esféricas, ¿no? Pero es muy común que nos pongan ese problema con coordenadas cilíndricas. Ahorita, como tenemos una placa, que puedo yo trabajarlo con dimensiones X, Y y Z, pues utilizamos las coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Que también les digo, deberían de haberlo aprendido en fenómenos de transporte, pero bueno, si no, yo les paso el tip en esa tarea. Simplemente lo que van a hacer es de esta expresión, eliminar los términos que no participan en el problema porque este, no son parte del problema físico o estamos considerando que no son parte. Por poner un ejemplo, aquí toda esta parte viene de fluido newtoniano, pero en este caso no tenemos un fluido, tenemos un sólido. Ese sólido no se mueve. Aquí viene la parte de la viscosidad, de las roces entre moléculas, cuando estamos viendo un fluido, del tau, del esfuerzo cortante, pero en un sólido no tenemos, no está fluyendo, ¿no? La otra es esta parte, por ejemplo, variación de T con respecto del tiempo, es en estado, esto es cuando es estado en transición, ¿no? Cuando es estado estacionario no hay variación con respecto al tiempo. Entonces, todos los términos que no participen, los eliminan y nada más tienen que dejar los que sí participan y checar efectivamente, quizá manipular ya lo que queda un poquito para ver si llegan exactamente a la misma expresión del inciso A. Ya no se pide resolverla porque es la misma, ya la solución del inciso B sería la misma que del inciso A. Por eso en el inciso A sí hay que llegar a la expresión diferencial y resolverla, y en el inciso B otra vez llegar a la expresión diferencial, pero ahora aplicando estas expresiones y pues, por aquí es rapidísimo, ¿no? Si comprendemos lo que nos está diciendo aquí, las suposiciones que nos están dando el, el, el problema, entonces rápidamente vamos a entender qué términos de aquí tenemos que ir eliminando, ¿no? Términos que vamos eliminando y lo que nada más nos quede, eso va a ser nuestra ecuación diferencial. Entonces, ya yo les subo a la plataforma el día que les voy a pedir este, la tarea. Okay.
Bueno, el día que le suba esta clase, ahí voy a adicionar la tarea y ya les pongo para qué día la quiero. Espero que tengamos una sesión en vivo antes para ver si tienen dudas. Chequenla antes y bueno, háganlo, ¿no? Porque pues valen las tareas para el examen. En este caso que estamos de a distancia, pues hay que darle cierto peso a las tareas. Quizás un poquito más de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, eso sería esta parte y vamos a retomar quizás un poquito en la parte de conducción. Ojo, lo que estamos resolviendo aquí es un problema de conducción porque está conduciendo el calor que se genera aquí por el que paso de electricidad y la resistencia que genera esta placa. La electricidad va a generar calor y ese calor se va a transferir hacia afuera, pero hasta ahorita estamos diciendo nada más dentro de la placa, ¿no? Queremos ver cómo se transfiere. Dentro de la placa sólida, pues es un problema de conducción, ¿no? Entonces estamos ya aquí viendo un poco eso, para entrar ya de lleno, de una vez, a la parte de conducción. Entonces, ya está. Esto es como un repaso de fenómenos de transporte, cómo resolvemos estos problemas en fenómenos de transporte. Y por lo tanto, pues con eso vamos a dejarlo ahí. Ya sea que es un repaso o si no lo vieron bien, que tengan una idea de para qué todo este rollo. Y aunque más adelante pues vamos a retomar con algunas de estas expresiones en la parte de conducción de más adelante. Entonces, voy a checar cuánto llevamos de clase. 37. Entonces vamos a empezar con eh, este era el documento 2. Hasta ahí nos quedamos, que ya comentamos que son estos puntos, que en teoría son un repaso. Entonces vamos con el documento 3. En este documento 3, de acuerdo al temario, este, vamos avanzando, ya vimos hasta acá. Y ahora yo les había dicho, abrí el de fenómenos de transporte y dije, esto no se parece. Entonces, abrir el de calor. Ok, entonces, vuelvo a abrir el temario porque yo les había dicho, en el caso de la mayoría de libros, pues se brincan esta parte. Bueno, no que se brinquen, empiezan por el tema de conducción y luego pasan a convección. En este caso primero está convección, porque requerimos aquí un poquito de convección, pero ya les había dicho, comúnmente los libros lo que hacen, la parte de convección nada más ven el enfriamiento de Newton y los datos de coeficiente de transferencia, que es toda la parte de convección. Buena parte de lo que trabajamos aquí es para obtenerlos. Aquí se dan como dato, ¿no? Entonces vamos a empezar por el tema 4. Nos vamos a brincar por lo pronto el 3. Por supuesto lo vamos a ver, regresaremos a él, pero vamos por el tema 4 y vamos a empezar por el subtema 4.1, revisión en caso de estudio de sistema de resistencia en serie.
que me gusta entrar a esto porque ya después de que vimos esto que es enfocado hacia un punto de vista de fenómenos de transporte, ya comentaba ver perfiles de temperatura como la tarea que les dejé, pero que a veces no es tan práctico ya en un problema real de ingeniería. Y en cambio, esta parte sí es como que tiene ese enfoque más ingenieril, ¿no? Entonces vamos a cambiar el chip un poquito, a ver cosas más prácticas y vamos a empezar con ese tema. Entonces va a ser el otro documento que es el documento 3 y aquí está, ¿no? Es revisión de caso, estudio sistema de resistencia en serie. Entonces vamos a empezar eh, hablando de conducción, ya mencionamos un poquito qué es la conducción. Aquí nos habla otra vez que el mecanismo de transferencia de calor por conducción es de interacción molecular en el cual las moléculas de mayor energía temperatura transfieren energía a moléculas de energía inferior o de menor temperatura. La transferencia de calor por conducción también puede llevarse a cabo por electrones libres, algo así como se lleva a cabo la transferencia de electrones en el caso de la electricidad, ¿no? Esto es significativo principalmente en los sólidos metálicos puros, en los cuales la concentración de electrones libres varía de manera considerable. Y puede ser esta la respuesta de por qué los metales son muy buenos conductores también de calor, que son muy buenos conductores de electrones. Entonces, ya vimos entonces que donde hay mejor conducción es en los metales, pero no todos, ¿no? No todos perdón, en los sólidos, donde hay mejor transferencia de calor por conducción es en los sólidos, pero no en todos los sólidos. Donde sí es en los metales, ¿no? Los metales tienen mejor conducción y de ahí habrá sólidos que de hecho algunos son muy malos y les llamamos aislantes, ¿no? De entrada dice, los que más son los sólidos metálicos puros, ¿no? En los cuales la concentración de electrones libres varía de manera considerable. Puesto que la conducción de calor es principalmente molecular, dice la ecuación básica es similar a la de Newton, o sea, la de enfriamiento de Newton, la del famoso tau, que menos que viscosidad diferencial de B, viscosidad en una dirección Y, por ejemplo, ¿no? Esta, si se fijan, es muy parecida. Bueno, aquí sí hay que ponerle que como es un vector la velocidad en X, Y, X, luego le ponen aquí, bueno, depende aquí la nomenclatura, ¿no? Entonces, si se fijan, se parece mucho a esta de abajo, ¿no? La ley de Fourier, que acuérdense, retomando, ya quedamos que Q mayúscula, en este curso lo vamos a usar como flujo de calor con dimensiones de energía sobre tiempo, y Q minúscula va a ser esta Q dividida entre el área, ¿no? ¿Okay? Con dimensiones de energía, tiempo, área. Y la ley de Fourier la podemos poner así, a veces le ponemos la dirección acá, Q de Y porque va en dirección Y, y el menos ya comentamos por ahí que hay que ponerlo si no esto nos va a dar un valor negativo comúnmente, porque prácticamente siempre si decimos que el calor va hacia allá, también decimos que hacia allá crece mi variable, en este caso Y, ¿ok? Y dice la ley de Fourier, la densidad de flujo de calor, ojo, o flux de calor, algunos libros le llaman a esto que tiene unidades de energía, perdón, dimensiones de energía, área, tiempo, por ejemplo, BTUs por hora pie cuadrado. Le llaman también densidad de flujo de calor, otros le llaman flux de calor. Entonces dice, la densidad de flujo de calor o flux de calor por conducción es proporcional al gradiente de temperatura. Es proporcional, comúnmente para quitar este símbolo de esta proporcionalidad y hacerla una igualdad, metemos una constante, ¿no? Y esta constante le llamamos
K, que es la conductividad térmica o el coeficiente de conductividad térmica. T es la temperatura. Comúnmente, temperatura, no usamos aquí temperatura absoluta, ojo. No utilizo la minúscula aquí porque la minúscula, la T minúscula la utilizamos para el tiempo, ¿no? Pero esta básicamente se utilizan aquí unidades de temperatura relativa, Celsius o Fahrenheit. Q ya quedamos que es flujo de calor, aquí le pusimos las dimensiones, y Q es la necesidad de flujo de calor o flujo de calor y sus dimensiones, ¿no? Y dice, los datos de conductividad térmica acá se pueden encontrar tabulados para muchos materiales. Se podría por ahí unas expresiones como para evaluarlo, pero lo más común para fines prácticos es ir a tablas donde busquemos esos coeficientes de conductividad térmica. Y nos dice definición: coeficiente de conductividad térmica o conductividad térmica es una medida de la habilidad del material para conducir calor. De una vez les voy a comentar que para ser prácticos en este curso vamos a usar, para no ir de un libro a otro, eh, eh, en buena parte las tablas para esos coeficientes y algunas otras, la parte de intercambiadores, etcétera. Las tablas del libro Proceso de Transferencia de Calor de Donald Q. Kemp. Entonces, les sugiero que tengan por ahí el libro, y el apéndice lo vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, hasta aquí, creo que ya avanzamos bien. Déjenme nada más checar el tiempo. Ya está 47 minutos, entonces vamos a dejar aquí la clase por lo pronto y continuamos la siguiente.